dar las gracias a toda la militancia, pero también a aquellas personas que, no siendo militantes de Podemos, están aquí acompañándonos porque son muy conscientes de la realidad y la problemática de la vivienda, así que siéntanse en su casa y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues aquí estoy muy bien acompañado por una persona, una joven promesa que nadie conoce, Noemí Santana. Nuestra diputada en el Congreso, que forma parte de esos 4 irreductibles que son los únicos capaces de presentar medidas valientes dentro del Congreso de los Diputados. Y luego tenemos a Guillén Domingo y Miguel Ruiz, que son las 2 personas que han elaborado los informes que vamos a presentar y que forman parte del Observatorio DESCA. El Observatorio DESCA es un observatorio que defiende los derechos humanos, los derechos sociales, económicos y medioambientales. Y, por supuesto, dentro de esos derechos, como no, está el derecho a la vivienda. Nosotras ya hace más de 2 años fuimos la primera fuerza política que habló de la limitación de la vivienda a no residentes. Y todo el mundo nos dijo, estás locas, eso no se puede, la Unión Europea no lo permite, bla, bla, bla. Pero nosotras estábamos seguras de que se podía hacer. Pero como somos gente muy seria, dijimos, vale, nosotras estamos seguras, pero necesitamos datos y justificación jurídica que efectivamente demuestre que eso es factible. ¿Y qué hicimos? Contactamos con el observatorio, elaboramos un informe sobre la situación de Canarias y de esa situación de Canarias se extraía que efectivamente, como la Unión Europea sí te permite, si había un problema social de fondo y por motivos de interés general, se podía limitar la vivienda no residente. Y, oh casualidad, el presidente del gobierno, 2 años después, porque siempre llegan tarde, mal y arrastra, ha hablado de limitar la vivienda no residentes, pero nada que ver con lo que nosotras proponemos. Ellos solo hablan de los no comunitarios y solo para temas impositivos. O sea, siempre se quedan cortos y siempre nos copian para más tarde. Entonces nos hicieron el informe, el primer informe que lo presentamos antes de las elecciones europeas del año pasado, y luego les pedimos que nos hicieran un informe muy aterrizado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es este segundo informe que les vamos a presentar. Y con todos estos datos, si quieren, luego ya establecemos un debate. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. La verdad que no sabíamos cuántas personas iban a llenar la sala y la verdad que es una alegría ver que hay tantas personas, ¿no?, que les interesa el tema de la vivienda, que les preocupa y creo que enlaza con que todos sabemos que es uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad canaria en España y que al final es una cuestión global. Venimos desde Barcelona, aunque notarán a lo mejor por mi acento que tengo algo de canario, por lo tanto, mi padre nació aquí al lado en Guanarteme, por lo tanto, con mucho orgullo de poder estar aquí. Y como decía Gemma, muchas gracias por invitarnos, por el espacio y por poder tener esta charla. El Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, una parte fundamental, ¿no?, en la trayectoria de 25 años de lucha por estos derechos. La vivienda ha sido un pilar fundamental y es un trabajo que realizamos con entidades, con las asociaciones, con la sociedad civil, los movimientos sociales. Es una ¿no?, como una pata de trabajo fundamental, unos actores que nos parecen fundamentales para la transformación social, y aquí también están representantes políticos que tengan la voluntad de implementar políticas públicas transformadoras. Investigamos, hacemos litigio estratégico, incidencia, y en este marco de investigación es en el que hemos desarrollado estos 2 informes que tratan de buscar medidas para desmercantilizar la vivienda y para al final, ¿no?, este objetivo de que las casas sean para vivir y no para especular. El primer informe que realizamos, como decía Gemma, tiene que ver con un informe jurídico para ver la posibilidad de si se podía limitar la compra-venta de vivienda por parte de no residentes, que este era un informe que ya habíamos realizado en Baleares, porque tiene una situación muy parecida, que no es única de Canarias. En Baleares también está esta problemática, en la costa mediterránea también, pero lo trasladamos al contexto canario
Y esta segunda medida, de medidas municipales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, viendo cuál es la situación, pero que después es trasladable a otros municipios canarios, por lo tanto yo creo que es de bastante interés. Y sí que queríamos añadir que llevamos un par de días aquí en la ciudad, que nos ha servido para situarnos y también agradecer, ¿no?, a la gente de Guanartene, que también nos ha enseñado un poco cuál es el contexto social, la realidad, porque muchas veces cuando uno está mirando los datos falta esta mirada aterrizada, y ayer nos pudimos reunir con movimientos sociales y la verdad que fue muy interesante para constatar que esta situación de emergencia residencial se palpa y afecta directamente a los vecinos y a las vecinas. Bueno, buenos días. Vamos a ir intercambiando el micro para presentar los principales datos y conclusiones de estos informes. Yo voy a hablar muy brevemente porque no hace falta estudiarlo mucho, ¿no?, que la situación de protección o de garantía o de vulneración del derecho a la vivienda digna y adecuada es preocupante, ¿no? Pero eso tiene, ¿no?, como algunas razones detrás, y no queríamos entrar en los informes sin antes mencionarlo brevemente, ¿no? Bueno, como sabéis, poder acceder o mantener a una vivienda hoy día es una de las principales dificultades de la población y es uno de los principales causantes de desigualdades y de pobreza. Esto es porque el sistema de vivienda, ¿no?, que tenemos en España, que es el resultado de la combinación de distintos factores, es un modelo que objetivamente no funciona, y esto es principalmente, y no garantiza este derecho fundamental, y principalmente esto tiene múltiples razones, ¿no?, y todas sabemos que una de las principales razones es que el acceso a la vivienda vehiculado principalmente por el mercado privado produce dificultades, pobreza, segregación y desigualdad. También tenemos, históricamente, nuestras políticas de vivienda no han sido valientes, no han estado bien enfocadas. Tenemos poca vivienda asequible y la poca que tenemos estaría más bien orientada a las personas que quedan excluidas del mercado, pero está claro que necesitamos muchas más viviendas. Es decir, el mercado produce desigualdad y hay que actuar y regular sobre el mercado, pero además las políticas públicas de vivienda han sido insuficientes. El marco legal también es insuficiente y muchas veces ha precarizado este derecho, aunque permitiría protegerlo, y ahí hay que hacer apuestas y la misma reflexión sobre las políticas públicas, ¿no? Si decimos que las políticas que se han hecho de vivienda han sido insuficientes, pero si giramos la perspectiva, tenemos unas políticas públicas bien hechas deberían poder garantizar este derecho, ¿no? Hacíamos broma con Miguel cuando aterrizamos en vuestra tierra, ¿no?, que lo primero que vimos es una publicidad idealista que dice, ¿no?, la APP para encontrar casa en las Canarias, y dijimos, pues seguramente ni se encuentran, y si se encuentran son impagables, ¿no?, o quien las compra no son personas que no van a residir aquí, son especuladores, ¿no?, o bueno, personas que destinan las viviendas a otras cosas que no sean para vivir. Bueno, como sabéis, y eso lo tenéis clarísimo en estas tierras, muchas veces cuando se habla de vivienda se habla de mercado, oferta, demanda, como si fuera algo interno, y la verdad es que la vivienda está totalmente financiarizada. Estamos en un mercado global, es decir, aquí están entrando otro tipo de dinámicas que vienen de fuera, que se salen de los propios territorios y los desbordan, y las consecuencias ya las conocemos: desahucios, alquileres imposibles, gentrificación, especulación, concentración de vivienda en manos de grandes propietarios, mercantilización y destrucción del territorio, respuestas ciudadanas y protestas como las manifestaciones en Canarias y en todo el territorio tienen todo el sentido del mundo, porque pone encima de la mesa que se han sobrepasado claramente los límites y que no vamos a tolerar más vulneraciones del derecho a la vivienda, y necesitamos transformar el modelo para proteger los derechos fundamentales. Aquí simplemente queríamos decir que las luchas por el derecho a la vivienda se han opuesto a este modelo en distintos ciclos, con distintas reivindicaciones contra la estafa hipotecaria y los desahucios,
para la regulación, ¿no?, de los precios de los alquileres, medidas contra la turistización y la protección del territorio, ¿no?, desde la visión del ecologismo, que donde se cruza, ¿no?, la defensa del derecho a la vivienda y el ecologismo, pues ahí se van a producir cambios muy interesantes, y también las medidas antiespeculativas que cada vez cobran más importancia. Ahora, bueno, ya lo comentaba Gema, que la vivienda ahora mismo, y tiene todo el sentido del mundo, es percibida como el primer problema de la ciudadanía, y hay que aprovechar para ganar terreno para proteger este derecho. Sí, no, brevemente, en los informes que hemos realizado aparecen toda una serie de medidas, pero por el tiempo limitado que tenemos no vamos a poder comentarlas todas. Pero sí que nos parecía interesante, sobre todo porque son de vivísima actualidad, una que es el control de rentas, ¿no?, y las medidas que se pueden establecer para proteger a los hogares inquilinos, y otra que tiene que ver con la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes. No son las únicas que vamos a comentar, pero como esta semana han salido muchísimo en prensa, sí que nos parecía interesante poder abordarlas. Y después, en el turno abierto de palabras, si quieren que ahondemos en cualquier otra, pues sin problema. Venga, pues vamos con la primera de las medidas destacadas que se podrían desarrollar, que es la limitación de la compra-venta a no residentes. Yo voy a dar, también con la segunda medida del control de precios y la protección de las inquilinas, yo voy a dar algunos datos sin agobiar demasiado, porque en realidad la ciudadanía ya conoce los datos a través de su vida diaria y real, ¿no? Pero vale la pena situarse, ¿no?, para poder rebatir a los que dicen que esto no es ningún problema y que no hay que hacer nada. Y Miguel va a explicar un poco más las medidas en detalle. Entonces, bueno, la demanda, ¿no?, de vivienda exógena, ¿no?, de mayor poder adquisitivo está resultando en un acaparamiento, ¿no?, de la vivienda por parte, ¿no?, de personas que no la van a destinar a un uso, ¿no?, de constituir su hogar y su proyecto de vida. Esto provoca una subida, ¿no?, de precios, y también saca viviendas ¿no?, también del mercado del alquiler. Es decir, no es solo que compren, ¿no?, que la vivienda que se compra por parte de personas que no van a residir en ellas aumente y esto caliente los precios, sino que también hay propietarios, ¿no?, que lo que hacen es sacar viviendas del mercado del alquiler para poder venderlas, ¿no? Aquí tenemos algunos datos. Yo creo que el más impactante es que el 26% de las compras anuales en las Canarias ya las estarían realizando no residentes. Es un porcentaje, es el tercer territorio de España con este porcentaje, ¿no?, de concentración de las compraventas por parte de no residentes, y el 98% de estos no residentes son personas de nacionalidad extranjera, es decir, no son españoles que viven fuera de España, sino son personas que ni van a residir en la vivienda ni son personas españolas. Claro, ahí lo que no vemos ahí hay una laguna de los datos que sería interesante de detectar, que es quiénes son esos compradores, ¿no? Ahí hay una falta de datos, posiblemente no hay empresas, grandes inversores, ¿no?, y también personas ricas de todo el mundo, ¿no?, que están comprando estas viviendas. También hay algunos datos que son preocupantes. Por ejemplo, a nivel estatal no tenemos el dato para las Canarias, pero lo vamos a buscar, a ver si lo encontramos, que es que actualmente más de la mitad de las compraventas se hacen a tocateja. Es decir, no hay una hipoteca detrás, no hay una familia. Hay gente con mucho dinero que está acaparando, concentrando esas viviendas, ¿no? Disculpa. Bueno, eso produce un aumento de precios. Canarias no está entre las 7 comunidades autónomas con precios más altos. Y bueno, no hay datos para la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias, pero sí que para la provincia de Las Palmas los porcentajes son similares. Es decir, es una tendencia que se está consolidando y no es del año 2023, sino que aquí podéis ver, esto después se puede pasar, le podéis ver con detalle, tenéis la evolución de las transacciones, y en amarillo serían las de no residentes. Esta sería en la provincia de Las Palmas, y aquí
que tal vez es lo interesante. Ahí veis, estas serían las compras realizadas por no residentes extranjeros. Como veis, desde el 2013, ¿no? Esa proporción va creciendo, pero que es una tendencia que no es del último año y por eso está produciendo, ¿no?, los impactos actualmente que vemos. Y ahí Miguel puede explicar un poco qué medida, ¿no?, podría intentar enfrentar esta tendencia que produce impactos nefastos para la población. Sí, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, siempre al principio se dijo, esta medida de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes no se puede hacer porque en su momento España no tuvo la capacidad de prever que podía ser un problema, y en el acta de adhesión a la Unión Europea pues no previó, como Dinamarca, las Islas Alan, Malta, esta capacidad de limitarlo. Y como no lo previó en su inicio, ahora mismo no lo puede hacer porque afectaría a libertades comunitarias como la libertad de circulación, de establecimiento. Y nosotros teníamos como el pálpito y la seguridad de que esto sí que se podía hacer, y de ahí fueron los estudios que se han realizado. Creemos que es una situación, ¿no?, como una medida que se puede aprobar en todos los territorios que están sufriendo esta problemática, ¿no?, en que la compra de vivienda por parte de no residentes es elevada, pero en Canarias se da además la especificidad de que es una región ultraperiférica, y la propia Unión Europea y sus tratados fundacionales establecen la capacidad de ser flexibles para atender a unos territorios que se encuentran en muchos casos con unas dificultades geográficas, sociales, históricas importantes. Por lo tanto, como que esta condición ultraperiférica vendría a reforzar la capacidad de limitar la compra por parte de no residentes. Entonces, claro, había una parte de esta medida que dice, es que es una medida discriminatoria y por lo tanto no se puede hacer. Y nosotros siempre hemos dicho, esta no es una medida que vaya a por la nacionalidad. Pero como decía mi compañero Guillem, la realidad es que esto, si se aprueba, aunque no fuese por nacionalidad, sino por residentes, afectaría a la mayoría de personas extranjeras. Pero una medida que distingue, no es discriminatoria per se, si persigue un interés, ¿no?, un interés social, fundamentado, y es proporcional. Y en este sentido, revisando toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, veíamos toda una serie de medidas que decíamos que podían encajar perfectamente con la realidad del contexto de Canarias. Por ejemplo, prevenir la especulación, que es un mandato constitucional. Poder realizar políticas públicas de vivienda social. Hay una muy importante que es la ordenación del territorio y el mantenimiento de una población permanente y una actividad económica autónoma del turismo, que yo creo que esta resuena con muchísima fuerza en nuestro contexto. Y después la protección del medio ambiente, que al principio nos decían, ¿cómo va a ser la protección, ¿no?, la limitación de compraventas por parte de no residentes? Es una medida ecológica. Y nosotros recordábamos que en todos lados el territorio es limitado, pero en una isla eso tiene ¿no?, como que se percibe muchísimo más. Ayer nos hablaban, por ejemplo, de la cultura del agua que tienen los residentes y los no residentes, pero hay otra cuestión que es toda esta vivienda, que es una demanda exógena del sector inmobiliario, significa que para que puedan vivir hogares canarios que sí que necesitan vivir aquí, hay que construir más. Y sabemos que la construcción de viviendas es uno de los sectores más contaminantes y que están contribuyendo más a la catástrofe climática. Por lo tanto, que se dediquen viviendas, que se saquen fuera del mercado residencial, ¿no?, para vivir, y que sean para uso vacacional y segundas residencias, está impactando a nivel de cambio climático también. Por lo tanto, esto además no es una medida novedosa. Hay otros estados que tampoco al principio lo pudieron prever, que la entrada a la Unión Europea y los nuevos acontecimientos iban a generar este problema, y hay otros países que ya lo han hecho, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando ha tumbado las medidas o las ha ratificado, sobre todo ha sido por cuestiones procedimentales, y yo no voy a entrar en detalle, pero en el informe que realizamos ya diseñábamos cómo se debería hacer la medida para que pudiese pasar los filtros de la Unión Europea. Creemos que esta medida, además, cuando el Gobierno de Canarias decretó el año pasado la emergencia residencial, si las palabras se tienen que tomar por lo que significan, emergencia residencial, es que hay que actuar con todas las medidas necesarias. O sea, que no es una medida, tienen que ser todas y a corto plazo, porque si no, no sería una emergencia.
se habla de la proporcionalidad de medidas menos restrictivas, y aquí, por ejemplo, Pedro Sánchez salió esta semana prometiendo la limitación de compraventas de viviendas por parte de no residentes extranjeros extracomunitarios, y hablaba de la vía impositiva. Y la vía impositiva para nosotros, decíamos, bueno, ¿cómo va a ser ese recargo? Porque a no ser que le hagas pagar 2 veces el valor de la vivienda, si vemos los datos de la propia Comisión Europea, establece como 40 puntos la diferencia entre los ingresos medios de las familias canarias y la media europea, que la media europea no es la media de los países del norte. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de ingresos muy grande, y la vía impositiva creemos que es una medida que puede tener poco impacto y que sobre todo afectaría a la mayor parte de los no residentes con menos recursos. Los que tengan recursos van a poder seguir comprando viviendas. Además, sabemos que la mayoría de compradores no residentes son de la Unión Europea. Es verdad que Reino Unido salió de la Unión Europea, pero alemanes, daneses, finlandeses, noruegos. Y después que la medida, que es un anuncio, que no se ha materializado, no tienen estudios detrás ni nada, no sabemos si afectaría a compraventas de viviendas nuevas. ¿No? Como que hay muchos detalles y muchas lagunas, y por lo tanto, además creemos que este tipo de medidas no irían también a la parte ecológica que les comentábamos. Sí. Entonces, esta vía impositiva como mecanismo legislativo que se podría aprobar. Después estaría la previsión estatal de la medida, como ya ha pasado con las zonas de mercado residencial tensionado, que esta también era una medida que decía al principio que no se podía hacer, que era inconstitucional, y el Constitucional ya la ha avalado, decía no se pueden regular los precios de alquiler. La gente se organizó, salió a las calles, partidos políticos lo llevaron al Congreso, y ahora ya es una realidad que está costando de implementar, pero que está avalado constitucionalmente. Por lo tanto, habría esa capacidad de preverlo estatalmente con un desarrollo autonómico, es decir, los territorios afectados que lo pidieran y lo implementaran. También se podría aprobar a nivel de la Unión Europea para las regiones ultraperiféricas. Y después hay otro marco, quizás más utópico, que es que la Unión Europea entienda que las libertades comunitarias tienen que quedar a un lado cuando se trata de defender un derecho fundamental como es la vivienda. Estas serían como algunas de las medidas para aprobarlo. Bueno, después habrá oportunidad de hacer preguntas y comentar, pero vamos a entrar en el segundo bloque, ¿no?, de las medidas que queríamos destacar, que sería la cuestión de la regulación de la burbuja de los alquileres y la protección de las inquilinas. Voy a dar algunos datos también, voy a intentar no aburrir, pero bueno, Canarias tiene el 7º precio más alto de alquiler de todo el Estado. Bueno, ahí los datos difieren un poco porque el índice estatal de precios del alquiler, lo que vemos cuando lo comparamos con los precios que se están ofertando en Idealista o Habitaclia, hay un diferencial de casi un 60% de los precios que se encuentra una persona que busca un alquiler respecto a los precios que muestra el índice oficial. Por ejemplo, en la ciudad en la que estamos, en el estudio hemos hecho un breve estudio de las ofertas de Idealista y de Habitaclia. El precio medio está entre 1.000 y 1.200 euros, precio medio. Las ofertas concretas pueden ser más altas. Esto, calculado en esfuerzo, lo decía Gemma antes a la prensa, es un 40% de los ingresos de las rentas medias de los hogares en la ciudad. Es decir, de lo que ingresa una casa, el 40% va a estos precios del alquiler, sin contar suministros básicos y otros, ¿no?, y alimentos, otros gastos básicos para la vida. Es decir, que la gente trabaja para poder pagar el alquiler, comer y si te llega, ¿no? Las recomendaciones internacionales son no superar el 30% del esfuerzo, o sea, las estamos pulverizando, ¿no? También otro dato que nos parece muy importante, bueno, otros dos datos, es que los hogares inquilinos en las Islas Canarias han aumentado, llegando hasta el 22% de los hogares en todas las islas y también en la ciudad de las Canarias. Estos son 30.000 hogares inquilinos en esta ciudad y unos 180.000 hogares inquilinos en todas las islas. Es mucha gente que se está enfrentando a unos precios imposibles, ¿no?
y los representantes públicos tienen que dar respuesta a la situación de todas estas personas. Y el segundo dato que me parece interesante, que comentábamos con Gema, es que el INE ofrece, es decir, te dice qué precio medio del alquiler estarían pagando estos hogares inquilinos. Y lo que vemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es que el 95% de los contratos vigentes de alquiler en 2021 estaban pagando menos de 1.000 euros. Eso significa que todos esos contratos, cuando se terminan, pueden estar afectados por subidas de precios, ¿no? Y esos problemas ya los estamos viendo hoy día, son parte del problema que estamos viendo. Y el 50% de estos contratos estarían entre 500 y 1.000 euros. Es decir, hay muchas familias inquilinas en riesgo, ¿no?, de expulsión de sus viviendas, ¿no? Y eso es la base de procesos de gentrificación como los que estamos viendo en los barrios de esta ciudad y de otros municipios. También, porque está conectado a esta problemática, tenemos una alta presencia de vivienda vacacional y cada vez más alquileres de temporada, que ahora Miguel lo va a comentar, que puede ser una salida también para sacar viviendas del mercado del alquiler. Bueno, entonces la vivienda vacacional y el alquiler de temporada también estaría sacando viviendas de lo que sería el alquiler normal, ¿no?, para vivir, y esto también produce efectos de arrastre o de calentamiento de precios. Es decir, si cobras más por alquilar una vivienda vacacional, ¿no?, sacas, ¿no?, el propietario o los grandes propietarios sacan esas viviendas del alquiler cortando contratos, o también la expectativa de poder sacar esa vivienda va a hacer que puedan tender a subir los precios. Entonces tenemos una burbuja del alquiler que es insostenible, que está desligada de los salarios y de los ingresos, y que hay que pinchar esta burbuja, porque si no, no se puede vivir literalmente. No, yo creo hemos puesto estos gráficos, pero bueno, aquí veis la evolución de los precios. Son subidas insostenibles, no tienen que ver con el aumento del coste de la vida ni nada. O sea, esto es una burbuja de manual, y el que la discuta es que no sabe matemáticas. En fin, aquí también veis la diferencia que antes comentaba entre los índices oficiales y el precio real de la oferta. O sea, hay un problema de medición de los precios, pero bueno, que el índice está midiendo la media de los contratos que están firmados. Ahí, si se aplica el índice para contener los precios, nos está mostrando también el índice que si se aplica la regulación tendrían que bajar al índice. Los índices de precios lo que son medias de los precios medios de los contratos que están funcionando, ¿no? Entonces, esa normalmente es la referencia para las medidas de regulación de los precios. Es decir, si estás por encima de la media, tienes que bajar. Miguel ahora va a entrar, ¿no? Pero lo que vemos es que los índices están más bajos porque, claro, son contratos que se firmaron hace más años. En cambio, lo que es el precio que tú ves en un portal, ahí es el precio de la oferta, que es real, que es el que normalmente está más alto. Bueno, esto es lo que comentaba sobre las inquilinas en riesgo de gentrificación o de expulsión, y aquí tenemos algunas cifras de la vivienda vacacional. Bueno, que yo creo que tampoco no hay que ahondar mucho, porque las personas que vivís en esta ciudad, en esta isla, sabéis la cantidad de viviendas vacacionales que se están expandiendo como una especie de virus, ¿no?, que resta vivienda para que la población pueda vivir. Sí, para poder controlar los precios del alquiler es fundamental, porque lo establece la ley, declarar una ciudad o un territorio como zona de mercado residencial tensionado, y se deben cumplir algunos de los requisitos que aparecen en pantalla, que es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, de los ingresos de la familia, más los gastos de suministros básicos,
superen el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra y el alquiler haya experimentado en los 5 años anteriores un incremento superior al 3% del IPC. Y en el informe precisamente desgranamos que en la ciudad de Las Palmas se cumplirían estos 4 requisitos, tanto en compra como en alquiler, que comparado con el informe que se publicó esta semana por parte del ayuntamiento, había una pequeña diferencia en uno de los indicadores, pero básicamente, como se cumplen 3 de los 4 o 4 de los 4, Las Palmas de Gran Canaria podría declararse como una zona de mercado residencial tensionado. Este informe es interesante porque constata esta necesidad, pero en nuestro parecer, en la memoria justificativa, se han obviado algunos elementos importantes. Hay uno que tiene que ver, por ejemplo, con la falta de una propuesta de qué significa gran tenedor, porque ahora vamos a ver cómo se aplican las medidas, qué significa esto de declarar la zona de mercado residencial tensionado, ¿no? Cómo se traduce para las inquilinas, pero, por ejemplo, no se ha dicho a partir de cuántas viviendas se considera gran tenedor o no, y no han hecho un estudio de cuál es la estructura de la propiedad, que creemos que es fundamental. O sea, cuesta hacer políticas públicas de vivienda cuando no conoces exactamente en manos de quién está la ciudad. También a nivel de plan específico de medidas se establecen una serie de medidas que tienen que ver con desarrollos urbanos, es decir, construir vivienda pública, por ejemplo, en Tamaraceite, pero no habla de la importancia de generar vivienda pública en el centro de las ciudades, porque nos expulsan a los afuera, ¿no? a los barrios, a Tamaraceite, en la periferia, y aquí en el centro, en Guanarteme, no hay nada. La vivienda pública tiene que ser en todos lados para tener una ciudad cohesionada y mixta, no para que sea una ciudad segregada. Y en ese sentido faltan muchas medidas, y después hay otras que la ley obliga a establecer unos objetivos de viviendas asequibles en el territorio donde se declara como mercado residencial tensionado, y se dice se van a construir 4.000 viviendas. No dicen en cuántos años, ni dicen cuál es el objetivo a 20 años, que es la mirada que tenemos que tener. Vale, ahora frenamos los precios, pero la mirada a 20 años, ¿cuál es? ¿Qué es lo que nos proponemos como ciudad? Y eso también falta. Entonces, ahora este informe que se ha mandado al gobierno de Canarias, que parece ser que el gobierno de Canarias ha dicho que no, entonces, si no hay una aprobación autonómica, eso no se va a poder aplicar. Y ahora vamos... No, la anterior. O sea, cuando se aplica la zona de mercado residencial tensionado, automáticamente, a partir de ese momento que entra en vigor, se regulan los precios. Y esto tiene como dos formas de funcionar. Lo primero, que es, para cualquier tipo de propietario, no te puede poner en el nuevo alquiler un precio superior al que ya se venía pagando los anteriores inquilinos o el mismo inquilino. Y lo único que puede hacer es actualizar la renta. Y si es un gran tenedor o es la primera vez que pone la vivienda en alquiler, tiene que ir a este índice, que además es un índice que se puede consultar públicamente, que es muy accesible y es muy fácil de utilizar, pues se aplicaría este. Por lo tanto, se aplicaría el más bajo de los dos, o sea, gran tenedor o primeras alquileres, este índice, y si no, la última renta. Por lo tanto, estamos hablando no de que los contratos vayan a bajar un 50%, que es un reclamo de muchos movimientos sociales, pero sí de que se va a enfriar. Y esto puede parecer un parche, pero nosotros que asesoramos a inquilinas cada semana, vemos que cuando le dices que se va a frenar el precio, que no le van a poder subir el precio más, la cara de las personas cambian. La ansiedad se diluye bastante. Y hay otra medida que no es tan conocida, pero que es desde la declaración de mercado residencial tensionado, los contratos que vayan a finalizar se pueden prorrogar obligatoriamente por un plazo de 3 años. Que esto también puede parecer un parche, pero 3 años más de expectativas de no tener que abandonar el barrio, de poder seguir llevando a tus niños al mismo colegio, cobran una relevancia importante. Después hay otro tema que tiene que ver con reducciones fiscales a arrendadores, pero que sí que nos parece una medida que no sabemos cómo funciona y que los estudios la mayoría de veces dicen que no funciona. Entonces, claro, nosotros venimos de Cataluña, donde ya
tenemos varias experiencias, porque Cataluña aprobó una regulación de precios que después el Constitucional tumbó porque decía que no se podía hacer desde Cataluña, que lo tenía que aprobar el Estado, y desde hace un año ya contamos con la habilitación estatal y ya lo estamos aplicando. Y tenemos la experiencia de que este tipo de medidas se tienen que acompañar de inspección y sanción, por ejemplo, para los contratos de temporada. Una entidad que trabaja en Cataluña, que es el Observatorio de Vivienda de Cataluña, hizo como un informe donde se veía cómo justo antes de la aprobación de las zonas de mercado residencial tensionado, el mercado viraba hacia los contratos de temporada para evitar que se aplicara esta medida. También hay propuestas a nivel estatal para que se regulen los contratos de temporada, para que también se aplique el índice de referencia y el control de precios, pero lo que venimos a decir es que es importante no solo pensar en la aprobación, sino en cómo se va a inspeccionar y se va a sancionar, que también tiene que ver, por ejemplo, con las viviendas turísticas que decía Guillem. O sea, puede haber la tendencia de todavía ir más hacia las viviendas turísticas, que creemos que es otra medida que se tiene que atacar, ¿no? Otra tipología de uso de las viviendas que no cumple con su función social, que en Cataluña, por ejemplo, se aprobó un decreto ley que lo que permite es que los ayuntamientos eliminen totalmente las viviendas vacacionales si en esa ciudad las personas tienen problemas para acceder a la vivienda, y de ahí el anuncio, por ejemplo, del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de que va a eliminar las 10.000 viviendas. No es que se levantara un día con ganas de eliminarlas, sino que la ley le obligaba a hacerlo, y en los próximos 5 años, en principio, vamos a ver, no tendría que haber más Airbnb en Barcelona. Y esto está en un contexto donde se está redactando el anteproyecto de ley de ordenación sostenible, que ya se ha mandado al Parlamento y demás, con un análisis primerizo, porque quedaba como un poco fuera del informe que presentamos, pero sí que veíamos que no tiene la misma fuerza ni permite eliminarla totalmente de las ciudades, que es lo que necesitamos, porque si todas las viviendas que están ahora mismo en uso vacacional pasaran a alquileres, se notaría una gran diferencia. Bueno, y para ir terminando, nos habían dicho media hora, yo creo. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, tenemos 5 minutillos. Lo importante es poder hablar, ¿no? Después, sí. Entonces, bueno, como ha dicho Miguel, el informe, o sea, hemos destacado estas 2 medidas, pero hay muchas más cosas por hacer. Y bueno, las vamos a nombrar rápidamente. En primer lugar, ya se ha comentado, para actuar, para hacer políticas públicas, necesitas saber qué es lo que está pasando, se necesitan datos, es importante tener algún tipo de observatorio. En esta ciudad está previsto en el plan de acción, ¿no?, de la Agenda 2030, para ver la evolución de los precios, la estructura de la propiedad, cuánta vivienda vacacional hay, bueno, vivienda de protección oficial, vivienda vacía, o sea, saber qué está pasando en el mercado, tener, ¿no?, claro el escenario y poder atacar los fenómenos especulativos. Tenemos, ¿no?, para prevenir los desahucios. Y si se llegara a aplicar, o igual en un contexto de burbuja de alquileres, es importante que las administraciones públicas estén al lado de los vecinos y las vecinas que se están enfrentando a estos procesos de expulsión de sus viviendas. Hay experiencias, por ejemplo, ¿no?, inspiradas en las prácticas de los movimientos sociales, ¿no?, de políticas públicas de acompañamiento antes, durante y después de este tipo de procesos, para al menos tener el apoyo, el asesoramiento, la información por parte de los poderes públicos, que se pongan al lado de las vecinas y de su derecho a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en el marco de, ¿no?, pues por ejemplo, la Ley Estatal de Vivienda dice muy claramente que no se pueden cobrar los honorarios de la firma de los contratos a los inquilinos. Pues bueno, esa tarea de asesoramiento la puede hacer, ¿no?, la administración local, para que todos los inquilinos sepan sus derechos y los puedan defender. También, bueno, se pueden desarrollar dispositivos antidesahucios. Bueno, aquí en el informe tenéis más información. Aquí tenéis, bueno, algunas de estos son cifras de la evolución de los desahucios en Canarias y en la ciudad. Estamos hablando de 12 desahucios diarios en las islas y 2 en la ciudad, ¿no? Aunque no se hable tanto de desahucios, sigue habiendo desalojos actualmente
en esta ciudad casi el 90% de inquilinas e inquilinos. Porcentaje muy, muy alto. También necesitamos, a veces, ¿no?, cuando se habla de vivienda hay como un debate que es un falso debate, ¿no?, que es, ¿regulamos el mercado o no? Bueno, algunos dicen no hacemos nada, ¿no? Es opción, pero a veces hay un debate entre regular el mercado o no. Toda la responsabilidad es de las administraciones públicas. Pues es un falso debate. O sea, estamos tan mal que necesitamos las dos cosas. Hay que intervenir el mercado porque está en juego un derecho fundamental y las administraciones tienen que hacer los deberes y hacer políticas públicas de vivienda, ¿no? Esta es una cuestión importante. En las Canarias hay un 3% respecto al parque principal de viviendas, de vivienda de protección oficial, pública y privada. Un 3% del total. Es una cifra bajísima. Aquí tenéis algunos datos de la calificación de vivienda de protección oficial, es decir, de la vivienda de protección oficial que está acabada y disponible para la población, y vemos como la disminución. O sea, del 96 al 2007 se obtenían 1.800 viviendas a precio regulado y de 2016 a 2023 51 al año. Es decir, se está haciendo muy poca vivienda a precio regulado, algunos años 0 viviendas. Eso tiene que cambiar. Hay que hacer una apuesta, poner dinero y construir o comprar vivienda para que el parque de vivienda público y de alquiler aumente y esté a disposición de quienes lo necesitan. Como decía Miguel, no podemos cometer el error histórico de situar la vivienda a precio regulado solo en ciertos barrios, porque ahí estás produciendo procesos de generación en la propia política pública. Necesitamos vivienda asequible en todos los barrios de la ciudad. De ahí que movilizar la vivienda vacía, que muchas veces está en los centros de las ciudades no cumpliendo con una función social sino especulativa, pues sea un buen objetivo, ¿no? Movilizar esa vivienda, no penalizar ese uso antisocial, a lo mejor comprar esa vivienda con mecanismos como el tanteo y retracto, que es un derecho de compra preferente que puede ejercer la administración, ¿no? Por ejemplo, actualmente los fondos buitres están vendiendo a precios bajísimos viviendas que provienen de desahucios, y la administración, si preveyera y aplicara un derecho de compra preferente, que eso está previsto en la legislación canaria y se debería de ampliar para poder comprar cualquier vivienda que se venda, pero por ejemplo en Cataluña estamos viendo que se venden pisos a 30.000, 40.000 euros los fondos buitre, y a ese precio que la administración lo compre es mucho más barato y mucho más rápido que ponerte a construir una vivienda de protección oficial. Da rabia porque es darle dinero a los buitres, pero se la están desalojando a las familias y se la están mal vendiendo, y hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos para aumentar el parque de vivienda público. Otra medida importante, ojo, porque ese 3% que tenemos de vivienda de protección oficial solo es permanente la que es pública. La que es privada, al cabo de 30 años, pierde la calificación y se puede vender y acaba pasando al mercado privado. Esto en Cataluña hemos hecho algunos estudios y, bueno, tú miras las cifras y dices, es que tenemos poca, pero la vamos a perder, ¿no? En Canarias, la normativa autonómica ya regula la calificación permanente de la pública, pero de la privada no, y ahí se debería, ¿no?, y se podría modificar la legislación para no perder esos recursos. Aquí tenéis, bueno, Canarias es la segunda comunidad autónoma con menos vivienda de protección oficial de todo el Estado. Aquí tenéis la gráfica de la obtención de vivienda de protección oficial, ¿no? Un drama, ¿no? Hay que subir ese gráfico, hay que movilizar recursos. Y bueno, algunas ideas finales que creo que las comenta Miguel y pasamos el turno de palabra. Sí, no, muchas cuestiones ya se han comentado, ¿no? El problema de la vivienda al final es uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad. Nos estamos jugando mucho a nivel de ciudades, barrios y territorio, y es un reto, sobre todo con
con el cambio o la catástrofe climática, y existe un pulso muy grande y muy intenso, ¿no?, entre estas dinámicas especulativas y la resistencia de tratar de revertir y que las ciudades sean para vivir y no para especular. Las medidas que hemos dibujado son medidas que ya están previstas por la legislación, o que el marco jurídico, que es un marco jurídico que hay que repetir, que es contrario a la vida muchas veces, o sea, que nos genera muchos problemas desde una perspectiva crítica para poder construir indemnizaciones a derechos consolidados urbanísticamente que habría que a lo mejor que cuestionar. Pero aun y teniendo un marco jurídico que juega a la contra, existen medidas que se pueden aplicar para tratar de aliviar la emergencia y para pensar de cara a futuro. Por lo tanto, necesitamos políticas de derecho a la vivienda integrales a corto y medio plazo, a multinivel, estatal, autonómico, a nivel global, local. Y sobre todo mirar afuera qué se está haciendo, qué se puede hacer, y en este sentido sí que es verdad que es muy complicado sacar estas políticas públicas adelante sin una ciudadanía organizada y unos movimientos sociales fuertes, que es una reflexión que hacemos siempre que nos juntamos con otras abogadas que trabajan en otros países, que no es una cuestión de que una medida se pueda sacar o no, sino del poder que se tiene para que eso llegue a las instituciones y se convierta en realidad. Pues muchas gracias a los dos, Miguel, Guillem. Los dos informes, nosotros le hemos dejado solo el informe resumen ejecutivo de Las Palmas. Los dos a lo mejor lo podemos colgar en la página web de Podemos y ustedes, por supuesto, son públicos y ahí tienen todos los datos. Esto es un resumen de la situación. La situación es la que todos conocemos, una situación muy compleja. Ahora, si les parece, vamos a seguir y al final de... Si te parece, Wendy, ponemos el vídeo de Ione ahora, ¿puede ser? ¿Es Noé? Vale. Vale, pues le pasamos la palabra a Noemí, luego tendríamos un vídeo de nuestra secretaria general, Ione Belarra. El acto se iba a celebrar hoy con ella, al final a última hora por motivos personales no ha podido venir, aunque le hubiese encantado, pero nos ha mandado un vídeo. Luego yo hablaría un poquito de la situación de Las Palmas y empezaríamos un debate con ustedes, que al final es lo más interesante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Gracias por venir, por acompañarnos a nuestra militancia en esta nueva sede que ya es su casa, y también a algunas personas que vienen de movimientos sociales y movimientos vecinales. También muchísimas gracias por estar en el día de hoy aquí. Antes nos estaban preguntando desde los medios de comunicación el por qué desarrollamos este acto en el día de hoy, y la respuesta es simple, y ya lo han señalado tanto Gemma como Miguel y Guillén, y es que la vivienda se ha convertido en el principal problema y preocupación también para la ciudadanía de nuestro país. Es una olla a presión que está a punto de explotar. Y en esto debería tener mucho que decir el gobierno autonómico, el gobierno de Canarias, que ha hecho poco más que declarar zona de emergencia residencial a Canarias, pero luego rascas un poquito y ves, ¿no?, la realidad, la triste realidad de las políticas de vivienda que está desarrollando el gobierno de derechas de nuestra comunidad autónoma, comandado por la derecha nacionalista de Coalición Canaria y la derecha española del Partido Popular. Como bien les decía, el papel que juega la comunidad autónoma en política de vivienda es fundamental y es decisivo, ya que tienen gran parte de las competencias de vivienda transferidas por parte del Gobierno del Estado, y esto era algo de lo cual éramos nosotras conscientes en la pasada legislatura cuando formábamos parte de ese Consejo de Ministras. Por cierto, mucho mejor, creo yo, experiencia la de la anterior legislatura que la de esta que tenemos presente, donde al ser conscientes de la necesidad de regular
la vivienda en nuestro país, logramos llevar a cabo la primera ley de vivienda que se puso en marcha en toda la historia de España. Y dentro de esta ley de vivienda, como les decía, éramos muy conscientes del papel que tenían que jugar las comunidades autónomas. Por eso se dotaron de muchas herramientas e instrumentos en esta ley para que las comunidades autónomas pudieran tener capacidad de regular pues el modelo de vivienda que querían tener en su comunidad autónoma. Hubo quien tomó pues ese testigo de forma muy favorable, que fueron poquitas excepciones, como Cataluña, que ya nos han explicado Miguel y Guillén, y que está surgiendo efecto, y hubo otras que decidieron hacer todo lo contrario. De hecho, yo recuerdo que en la pasada legislatura, donde nosotras todavía estábamos en el gobierno autonómico, y nace la ley de vivienda, pues ya en los últimos meses de la legislatura autonómica, aquí la verdad es que no podemos decir que nadie nos engañó por parte de los partidos de derecha. Por ejemplo, la señora Orama dijo que en Canarias, sí, ganaba Coalición Canaria, no se iba a aplicar la ley de vivienda estatal, y así ha sido. Se han declarado completamente en rebeldía. Y además ni hacen ni dejan hacer. Hemos visto cómo en esta semana se presentaba el informe al que también han hecho referencia y mención los compañeros que nos acompañan, en el cual por fin y sustentado científicamente hemos querido declarar a este municipio zona tensionada, y sin embargo dándole todo el trabajo hecho al Gobierno de Canarias para que pudiera hacer esta declaración y poder tomar medidas al respecto, pues ya lo han dicho los compañeros que me han precedido en la palabra, el Gobierno de Canarias, que ni aún con esas. ¿Y por qué es esto? Porque es un gobierno de Canarias que está más preocupado por beneficiar a sus amigos de siempre, a la patronal turística, a sus amigos de Azotel, a las grandes explotadoras extranjeras que vienen aquí a hacer negocio con nuestra riqueza más preciada, que es nuestro territorio y la gente que vive y lucha en él. ¿Y por qué van a seguir? ¿Por qué van a cambiar de su modus operandi si parece que de momento a ellos y a sus amigos les ha ido bastante bien? Afortunadamente, la mayoría de la ciudadanía canaria no tiene el mismo razonamiento que este gobierno de derechas, y está demostrando su disconformidad a través pues de las movilizaciones, el 20A y con las movilizaciones que han seguido al 20A, y también pues con la creación de nuevas plataformas, no solo en defensa de nuestro territorio y contra la turistificación, sino también remando en favor del derecho de la ciudadanía de Canarias a poder acceder a una vivienda en unas condiciones dignas. Y muchos dirán, bueno, pero la ciudadanía canaria es la que vota el gobierno de Canarias. Bueno, en otra ocasión, otro fin de semana, hablamos de la ley electoral canaria y lo perversa que es. Porque lo cierto es que si tuviéramos una ley más democrática, a día de hoy, con los votos que tuvimos, no vamos a hablar con los votos que tuvimos en 2019, con los votos que tuvimos en el año 23, hubiéramos tenido diputados y la izquierda hubiera tenido más representación en el Parlamento de Canarias, y a día de hoy estaríamos teniendo en el gobierno de Canarias un gobierno progresista. Bueno, también tuvimos que aliarnos, desgraciada y lamentablemente, en la pasada legislatura con grandes defensores de esta ley absolutamente perversa, como era el señor Casimiro Curbelo, con cosas de la cual muchas veces nos arrepentimos, pero era la única forma dentro de ese sistema de poder acceder al gobierno, porque si no hubiéramos contado con las 3 diputadas
ASG, que no me salía el nombre, es que prefería olvidarlo. Si no hubiéramos contado con esas 3 diputadas de ASG no hubiéramos podido ostentar el gobierno de Canarias. Y si ponemos en una balanza todas las políticas positivas que pudimos sacar en el gobierno, sobre todo en las áreas que directamente gestionábamos, el área de cultura y el área de servicios sociales, derechos sociales, igualdad, diversidad de juventud, pues nos compensó, aunque creemos que en el año 27, que vamos a estar ahí seguro, pero con ya una experiencia y plena conciencia de cómo se tienen que hacer las cosas, no vamos a tener que empezar de cero, sino que ya vamos a empezar pues con toda la maquinaria en marcha, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, y muchas de esas pequeñas, yo diría pequeñas, pero bueno, de esos pequeños errores que cometimos en el gobierno, yo creo que los vamos a evitar. Cometeremos otros, seguramente, pero ya con mucha más conciencia de cómo se tienen que hacer las cosas y con quién se debe o no pactar. Como les decía, porque ya me estaba yendo un poco del tema de vivienda, como les decía, el municipio de Las Palmas es un municipio que debe ser declarado en tensión, sobre todo pues por la falta de uso residencial de muchas de sus viviendas que están destinadas al alquiler vacacional. Pero si ya hablamos de un barrio como en el que nos encontramos hoy, como un barrio de Guanarteme, como el barrio de Guanarteme, ya es escalofriante las cifras. El 70% de toda la vivienda para uso vacacional de este municipio está en el distrito Puerto Canteras Guanarteme, lo que me parece una auténtica locura. ¿Y qué hace el gobierno de Canarias para escapar de estas dinámicas que no solo se dan en nuestra isla y en nuestro municipio, sino que se dan en todo el archipiélago? Pues lo que hacen ellos muy resabiadamente es sacar una ley que regula el alquiler vacacional, y ustedes dirán, joder, no me esperaba yo esto del gobierno de Canarias, la verdad. Joder, por fin van a velar por el interés de la gente de Canarias, sobre todo la gente más vulnerable que pueda acceder a una vivienda. Pero como yo les decía, con el gobierno de Canarias todos son trampantojos. Uno cuando luego ve la realidad que hay detrás, pues se da cuenta que, una vez más, hemos sido engañados, ¿no? Que decíamos, pues eso, una vez más, con este decreto ley del gobierno de Canarias, donde, por ejemplo, permite que el uso de vivienda para alquiler vacacional, que a día de hoy ya Canarias está muy por encima de la media estatal, estamos en un 4% de toda la vivienda de Canarias que se destina al alquiler vacacional con respecto a la media del Estado, que es un 1%, se pueda aún así duplicar hasta el 10% de la vivienda para uso de alquiler vacacional. Un decreto ley que permite que se reconviertan auténticos zulos, por ejemplo, locales que eran destinados para oficinas o locales como este que son destinados pues para uso comercial o de otro tipo, puedan ser reconvertidos en viviendas, incluso en viviendas vacacionales. Cosa que es nos podría parecer a una auténtica barbaridad a cualquier persona con sentido común, pero a los flechas del gobierno de Canarias le ha parecido una idea fantástica. Un decreto de ley que permite que edificios enteros residenciales se puedan convertir o reconvertir en complejos para la explotación turística. Nada dice la ley de poner una moratoria real para estos usos de explotación turística,
lo cual a nosotros nos parece absolutamente fundamental. Y ya no solo una moratoria en la que digamos, bueno, a partir de ahora ya no se puede destinar ni un piso más al alquiler vacacional. No, es que nosotros somos plenamente conscientes de que hay que tener un decrecimiento en este sentido. Es que ya estamos 3 puntos por encima de la media estatal, por lo tanto vamos al menos a seguir decreciendo y a seguir y poniendo uso viviendas que ahora están en explotación turística para uso residencial, al menos como mínimo hasta alcanzar la media estatal. Hablaban también los compañeros de plataformas como Airbnb y otras, las cuales no se sonrojan ni un minuto, no se ponen ni un minuto colorado cuando no solo ganan dinero a través de estas viviendas que están en uso turístico, sino que además promocionan viviendas que están en situación irregular, que están en situación ilegal. Pisos turísticos ilegales, viviendas turísticas ilegales, y que promocionan estas plataformas sin ningún tipo de persecución por nuestro gobierno autonómico y sin imponer ningún tipo de sanción a este tipo de portales por este tipo de prácticas que son absolutamente deplorables y detestables. Bueno, pero que vamos, como le decía, que vamos a esperar de los gobiernos de derecha. Ya conocemos lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso con la sanidad madrileña y los negocios que han hecho tanto ella como su familia para enriquecerse a costa de la salud de los madrileños. Ya hemos visto lo que está haciendo el señor Masón en Valencia tras la Dana, de asignar contratos millonarios a dedos a empresas que están hasta el cuello de lodo con la trama corrupta de la Gürtel, y porque vamos a pensar que nuestra derecha, tanto nacional como estatal, que no gobierna en Canarias, van a ser diferentes, ¿no? Pues han visto, por supuesto, que de cada crisis, como dice la gente de derecha, de cada crisis tenemos una oportunidad. Pues esta crisis de vivienda, ellos ven la oportunidad de utilizar como una especie de túnel para transferir el dinero desde los contribuyentes a los especuladores, esta crisis también que tenemos de la vivienda. Por eso, en este decreto ley, aparte de algunas cuestiones que ya les he comentado, también lo que prevé es poder facilitar el uso de suelo que a día de hoy está calificado como público, suelo que debería ser destinado pues para que haya centros sociales en nuestras ciudades, para la construcción de parques, para que pueda construirse escuelas, hospitales, destinarlos a la promoción de vivienda privada. Eso sí, oye, a los 99 años de ustedes tener esta concesión, nos devuelven el uso del suelo. Vamos, ni mi hijo de 5 años va a ver, ojalá lo vea, pero 99 años, imagínense, es que no van a poder gozar de ese uso del suelo público, y les aseguro que la patronal constructora tampoco va a tener miramientos para enriquecerse y decir, ay no, mira, que nos han cedido parte del suelo público para hacer vivienda. Esto, sinceramente, yo dudo mucho que vaya a tener un efecto positivo en el modelo de vivienda por el cual apostamos en nuestra comunidad autónoma. Decían la gran parte de viviendas que compraba la Sareb, el Banco Malo o grandes tenedores o fondos buitres de personas que han sido desahuciadas. En Canarias existen 200, se calculan 210.000 viviendas que están vacías a día de hoy en la comunidad autónoma, y lo que nos propone el gobierno de Canarias es vivir en una oficina o en un local comercial. A mí esto lo que me parece es de una estupidez supina, ¿no?, por parte de la derecha.
pero es la forma de seguir generando negocios. Si verdaderamente se tomaran las medidas, se tomaran las decisiones, hubiera la voluntad política necesaria, y ya no solo hablo de la derecha, sino también de nuestro gobierno estatal. Yo he podido ver el vídeo antes, así que tengo spoiler, de nuestra secretaria general, y nos explica la gran estafa que también nos quiere vender nuestro gobierno estatal a través de medidas que se quedan en la superficie y que al final no están velando por las vecinas y los vecinos, ni por las inquilinas y los inquilinos, sino que están velando por el interés de las rentistas, con grandes rebajas fiscales a las rentistas, para que sigan no haciendo negocio como ahora, sino más negocio, con mayor margen de beneficio, que me parece una auténtica locura, porque la verdad que esto lo podemos comprender, como les decía, de los gobiernos de derechas, pero de un gobierno que se autocalifica progresista, o el gobierno progresista del momento, del PSOE y su marca blanca, la verdad que a mí me molesta mucho. Bueno, algunas de nuestras medidas ya las han podido poner hoy aquí pues los compañeros sobre la mesa. Por supuesto, fuimos las primeras en hablar, tanto a nivel canario como a nivel estatal, junto con nuestras compañeras de Baleares, de restringir el uso de vivienda a personas no residentes. Y aquí no estamos hablando de extranjeros. A mí me da igual si una persona ha nacido en Kuala Lumpur, que en Majadahonda, que en Arrecife. Yo lo que quiero es que las viviendas sean para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida y no para especular y hacer negocios con ellas. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer con esta medida es que las viviendas sean para eso, para vivir, el uso residencial de las viviendas. Y cuando no sea así, pues que no se pueda comprar ni por un canario ni tampoco por alguien de fuera. De hecho, otra de las medidas que nosotras llevamos es regular pues esos precios del alquiler. Una de nuestras apuestas es disminuir un 40% los precios del alquiler que están vigentes actualmente. De hecho, es una de las condiciones que tiene Podemos para votar a favor de los presupuestos generales del Estado. Otro spoiler, y esto es mi opinión personal, pero creo que voy a acertar. El Partido Socialista este año no va a llevar presupuestos generales del Estado y va a prorrogar los que tenemos vigentes. Así de triste. Medidas como las que ya también anuncié anteriormente, como es la moratoria de pisos turísticos, pero también, y algunos se pondrán a temblar con esto, nos llamarán bolivarianos, chavistas y todo lo que nos quieran llamar, pero también hay una herramienta fundamental que nos da la propia Constitución, que es la expropiación. Y a lo mejor sí que hay que expropiar vivienda a grandes tenedores, a lo mejor sí hay que expropiar vivienda a fondos buitres, a lo mejor sí que hay que expropiar vivienda a estos grandes fondos de inversión que para lo único que quieren la vivienda es para especular. Así que, bueno, sin más, tenemos mucha tarea por hacer, pero tenemos una hoja de ruta marcada y ya saben de la cabezonería que define a Podemos, así que vamos a seguir dando la batalla sin duda, y ahora la voy a dejar con nuestra secretaria general. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a este acto. Es un placer para mí poder participar, aunque sea telemáticamente. Muchas gracias a los compañeros y compañeras del Observatory Desk por su trabajo y por la elaboración del informe que estáis hoy presentando. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de Podemos por vuestra militancia infatigable y por vuestro trabajo incansable en defensa del derecho a la vivienda y por la protección de vuestra tierra. En Podemos, el problema de la vivienda, la lucha por el derecho a la vivienda, ha sido desde el primer día una de nuestras principales razones de ser. Y así lo hemos demostrado en todas las instituciones en las que hemos estado presentes. A nivel de Gobierno del Estado, por ejemplo, logramos que se aprobase, después de una larguísima disputa con el Partido Socialista, como bien recordaréis, la primera ley de vivienda estatal,
que incluye, y fue lo más difícil de negociar, la posibilidad de intervenir, si existe voluntad política para ello, sobre los precios de los alquileres. Y también logramos incluir en el llamado escudo social algunas medidas muy importantes, como fueron la moratoria de desahucios a familias vulnerables que está protegiendo actualmente a miles de familias en nuestro país, o la limitación temporal de las subidas del alquiler. Si bien creo que es evidente que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, pese a esas políticas concretas que logramos impulsar y que obviamente no hubieran sido posibles sin la presencia de Podemos en el Gobierno, lo cierto es que el problema existente con la vivienda no solo no se ha logrado revertir, sino que se ha agravado en los 2 últimos años a consecuencia de las políticas de especulación del bipartidismo. Y, por tanto, tenemos ahora mismo la obligación y la necesidad histórica de seguir trabajando y de actuar con urgencia y de luchar políticamente para ir muchísimo más allá. Las medidas que estamos proponiendo para ello desde Podemos, algunas de las cuales las hemos puesto encima de la mesa del Gobierno, precisamente como condición imprescindible si quieren contar con los votos de Podemos para aprobar las cuentas del año 2025, las hemos hecho públicas ya en diferentes ocasiones, seguramente las conoceréis, pero me gustaría recordarlas hoy. En primer lugar, bajar por ley de manera obligatoria un 40% los precios del alquiler, prohibir la venta de vivienda que no sea para residir, que no es la medida de maquillaje que anunció el presidente del Gobierno este lunes, sino que es precisamente evitar que cualquier persona pueda comprar una casa si no va a vivir en ella, porque si no vas a vivir en ella, tu objetivo para comprar esa casa es la especulación. Obligar también a los fondos buitre y a los grandes propietarios a poner el 50% de sus propiedades en alquiler social, que no es otra cosa que una expropiación de uso. Por supuesto, ilegalizar las mal llamadas empresas como Desocupa, que no son otra cosa que comandos neonazis que están aterrorizando a nuestros vecinos y nuestras vecinas en los barrios. Y, por supuesto, establecer una moratoria total a los pisos turísticos. Creemos que son medidas, tal y como se propone desde numerosos colectivos sociales que se están movilizando en las calles en defensa del derecho a la vivienda, medidas valientes, medidas progresistas y, sobre todo, medidas que van directas a combatir la raíz del problema, que no es otra cosa que la especulación. Si con la sola aplicación de la Ley de Vivienda actual y sus medidas de regulación de precios, que son medidas socialdemócratas, ya hay fondos buitre que están abandonando voluntariamente Cataluña, imaginemos lo que se podría lograr en muy poco tiempo si el Gobierno del Partido Socialista tuviera la voluntad política de poner en marcha todas estas medidas. Y es que es bastante evidente que, al contrario de lo que nos han intentado vender desde los grandes medios de comunicación, que están al servicio de los rentistas y de los especuladores, en concreto algunos están dirigidos por especuladores y rentistas, como es el caso de Ana Rosa Quintana, en España no existe un problema de falta de vivienda construida. De hecho, sigue habiendo en España 3.800.000 casas vacías. Lo que existe es un problema con el hecho de haber permitido que la vivienda haya dejado de ser un derecho reconocido en nuestra Constitución para convertirse en el principal negocio de unos pocos especuladores. De hecho, como suelo decir, la vivienda es el gran negocio español. Lo que hay que frenar en este momento, entonces, es precisamente ese modelo de especulación, del rentismo, del pelotazo, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han impulsado durante décadas. Un modelo que ha convertido la vivienda en España en uno de los principales factores de generación de desigualdad y al que ahora pretenden darle un nuevo empujón con esas nuevas propuestas que acaban de anunciar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. En un país donde más de la mitad de las viviendas que se compran anualmente se están comprando al contado, a tocateja, es decir, que no las están comprando las familias para vivir, sino que se están comprando para especular, un país donde dejan claro los datos de Hacienda, a mayor nivel de renta, mayor posesión de viviendas en el negocio del alquiler se tienen, un país donde los fondos buitre han podido incluso comprar vivienda pública directamente de las administraciones y donde se le ha puesto una alfombra roja a los rentistas, es evidente que ni la construcción masiva de más viviendas, ni los incentivos fiscales a los rentistas, ni los avales a las hipotecas, ni el establecer más medidas que sirvan para reforzar la protección de los propietarios a costa de los inquilinos que los inquilinos y las inquilinas tengan más derechos, que son básicamente el tipo de políticas que nos han propuesto en estos últimos días, una vez más, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, es obvio que esas propuestas no podrán acabar con la situación existente. Si antes de todo ello no se le ha puesto freno a la especulación y al uso libre de la vivienda como negocio privado.
La especulación, creo, compañeros y compañeras, que hay que decirlo claro, es un crimen social. Y las políticas que la permiten y la fomentan son políticas criminales. Es un crimen, por tanto, al cual el Estado tiene la obligación de ponerle fin de manera urgente, por justicia social y por respeto a los derechos humanos, porque el derecho a la vivienda y la defensa de la dignidad de las personas son totalmente incompatibles con el negocio criminal que los especuladores y los fondos buitre llevan haciendo en este país desde hace décadas. Así que aquí, o haces políticas para defender a la gente, o haces políticas criminales que atentan directamente contra los derechos y las vidas de las familias trabajadoras. Y hasta ahora, por desgracia, lo que se ha hecho sistemáticamente, con honrosas excepciones como la Ley de Vivienda o algunas otras medidas de la pasada legislatura, son políticas criminales. Y ya es momento de que eso cambie. Y si no lo quieren hacer por voluntad propia, porque no lo van a hacer, porque ellos mismos tienen intereses en el mercado inmobiliario y no hay más que ver la patronal inmobiliaria para saber que es una puerta giratoria del Partido Socialista, tendremos que ser quienes defendemos el derecho a la vivienda, quienes les tengamos que obligar. La gente en las calles ha dicho además claramente que ya basta. Y ahora lo que toca es forzar a que la legislación se haga cargo de ello lo antes posible. Por nuestra parte, podéis tener la seguridad de que no vamos a parar hasta hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Muchísimas gracias a todas vosotras, muchísimas gracias a Noemí Santana por el trabajo que está haciendo al frente de la Coordinación Autonómica de Canarias. Muchísimas gracias también a nuestra concejala, Gema. Es un placer trabajar contigo de la mano y mucho ánimo y mucha suerte. Ya vamos acabando, no se preocupen. Muchas gracias a nuestra secretaria general, que le puedo asegurar que le encantaría estar aquí. Y ya para terminar, sí que me gustaría, todo esto que hemos estado hablando de datos, de las políticas nacionales, de las políticas regionales, aterrizarla a la realidad de este municipio, que al final es donde estamos, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí que quería añadir un dato que yo creo que es importante a lo que acabamos de hablar de los datos de vivienda. Unamos a esta tormenta perfecta de todos estos datos tan serios de la problemática de vivienda a una realidad muy propia de nuestra tierra, que es que el 33% de las familias de Canarias están en riesgo de pobreza y exclusión social. O sea, es que no solo es que tengamos un problema de vivienda, como tienen otras regiones de España, es que además nosotras, en nuestra región, por desgracia, tenemos la situación y los más precarias, los sueldos más precarios y la cesta de la compra más elevada. Si todo eso lo unes a la vivienda, el problema aumenta con diferencia. Entonces sí que quería que fuese un dato que también manejáramos. Y toda esta precariedad da lugar a un tema que yo quiero destacar, porque últimamente, y nos están vendiendo el discurso y la gente lo está comprando, se habla del problema de la ocupación y no se habla del problema del desahucio. La ocupación en España en Canarias es del 0,025% de las viviendas. Se dieron, creo que 200 casos el año pasado en la provincia de Las Palmas y, sin embargo, en los 10 últimos años, y lo decía Guillén antes, cerca de 100.000 familias en Canarias han sido desahuciadas, la mayoría, el 78%, por problemas del pago del alquiler, pero es que en nuestra ciudad el dato es de 13.000 familias desahuciadas. Ese es un problema, los desahucios, no la ocupación, que no nos vendan la moto, porque el PP, una de las pocas medidas que presentó este fin de semana, era una ley antiocupación. No existe un problema, existe no lo voy a negar, existen casas ocupadas, pero no es la problemática real. La problemática real es esa familia que, no haber precios limitados, de repente su alquiler pasa de 600 a 1.300 euros y no lo pueden pagar. En esas circunstancias se encuentra, como decía Guillén, si no me equivoco, el 98% de los alquileres que fueron firmados en el 2021, 5 años después ahora se van a revisar, y hay un montón de gente que no sabe en qué situación se van a quedar. No saben si cuando les acabe el alquiler y le pongan los nuevos precios van a poder pagarlo. Eso genera una profunda indefensión en nuestra ciudadanía. Y entonces, las administraciones públicas, ante este contexto, tenemos la obligación legal, y no solo lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 143, dice que las administraciones públicas tenemos la obligación de garantizar el derecho a la vivienda, y no lo estamos haciendo.
Estamos en estos momentos, el Gobierno de Canarias, como ha dicho Noemí, se ha puesto de perfil. Tienen que aplicar una norma aprobada por el Congreso y no lo están haciendo. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se ha declarado zona tensionada porque fue Podemos quien lo metió en el pacto de gobierno. Nosotros tenemos una línea roja en el pacto de gobierno del ayuntamiento, que saben que en el ayuntamiento ahora mismo hay un tripartito que es PSOE, Nueva Canarias y nosotras. Nosotras a nuestros socios le dijeron, vale, muy bien, pusimos una serie de políticas encima de la mesa, pero el tema clave y fundamental iba a ser la vivienda. Y de hecho fuimos nosotras las que metimos en el pacto de gobierno la necesidad de declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado residencial tensionado. Nos costó que el PSOE lo llevara a cabo. Efectivamente, en el pleno de abril lo aprobamos. Desde entonces estamos presionando al PSOE para que, ya que el Gobierno de Canarias se ha declarado en rebeldía y no va a aplicar la ley, no te preocupes, yo te preparo toda la documentación, porque hace falta presentar mucha documentación. Yo te preparo la documentación y es lo que hemos hecho. Se prepara una documentación que se la ha presentado al Gobierno de Canarias y ya nos ha dicho, me da absolutamente igual, Las Palmas de Gran Canaria no va a ser zona de mercado tensionado porque a mí no me da la gana. Yo creo que también debería haber una presión, no solo por parte de los que estamos en política, de los y las que estamos en política, sino por parte de la ciudadanía. Hay que obligar a nuestros gobernantes a algo tan básico como es aplicar la ley, sobre todo si protege a la ciudadanía. Una zona de mercado tensionado, si Las Palmas fuera la zona de mercado tensionado, todas las medidas que están diciendo los compañeros se pondrían en funcionamiento. No te pueden ampliar el alquiler por la cara 600 o 700 euros, sino solo el IPC. El cambio sería sustancial. Entonces, esa es la diferencia entre quién gobierne y quién no gobierna. Nosotras dentro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vamos a proponer una serie de medidas, porque es verdad que aunque la competencia sea de la comunidad autónoma, en lo municipal también podemos hacer cosas. El PSOE no está por aplicar grandes medidas, pero no se preocupe que nosotros le vamos a hacer propuestas. Propuestas claves, y eso lo tenemos clarísimo, la limitación de la vivienda vacacional, aunque es una competencia, son los cabildos los que dan los permisos, y antes se lo comentaba a los compañeros de la prensa, que hemos pasado de las 2.050 licencias, que ya es una barbaridad, licencias que se sepa, las legales, las que están en el cabildo de la VV, que sepamos, eran 2.050, que seguro que son muchas más. Pero es que en un año, desde que se está tramitando el decreto ley de vivienda vacacional, por ese efecto de llamada, de por si acaso yo la voy a pedir, estamos en los 4.750 licencias a día de hoy de vivienda vacacional en esta bendita ciudad. Que sepamos, insisto. Un segundito para acabar. Y entonces, medidas a nivel municipal, limitación de la vivienda vacacional, y eso se puede hacer a través de la modificación del plan general. El plan general es una competencia exclusiva del municipio y se puede hacer para limitar la vivienda vacacional y para otra cosa. Otra medida que nos parece muy audaz y muy valiente, que ya los compañeros de Barcelona están investigando y que nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que hacen, y que es todo el plan general, en este caso en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, diría que todas y cada una de las viviendas son de uso residencial. Eso sería un cambio radical. Toda la vivienda residencial. Y luego se haría un plan especial que definiría cada uso de la vivienda. O sea, todo es residencial, pero vamos a permitir un tanto por ciento para vivienda vacacional, un tanto por ciento para otro tipo de uso. Pero a priori toda la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria sería vivienda residencial. Nos parece que se puede hacer, los compañeros de Cataluña lo están estudiando jurídicamente y es importante. Otra cosa que ya hemos hecho, ustedes saben que se han modificado las tasas la factura del agua. Pues nosotras, a la interna, Podemos, con una sola concejala del ayuntamiento, metió una serie de calificaciones según los usos del agua y se va a aumentar hasta en un 120% el precio del agua para las viviendas vacacionales. Las viviendas vacacionales no es una casa, es un negocio. Como negocio tiene que tener una tarifa muy diferente a las que pagamos las familias. Entonces, la familia no se va a aumentar la tarifa del agua en el año que viene, pero a la vivienda vacacional un 120%. Ahora estamos estudiando otras tasas y nuestra intención es que en todas las tasas que pueda cobrar el ayuntamiento haya una diferenciación
por el uso de la vivienda. Si es vivienda vacacional, vas a pagar más, porque tú estás sacando beneficio de esa vivienda vacacional. Y nos preocupa mucho, como dijo Miguel, que en esta propuesta que presentó la alcaldesa hace un par de días no se hablara de los grandes tenedores, porque no es lo mismo la persona que tiene una vivienda a la persona que tiene 5 o 10. Para nosotros las políticas son profundamente diferentes. Entonces es un tema que a la interna nos queda mucho trabajo por hacer con nuestros queridos socios del PSOE, que no les puedo asegurar que no es fácil trabajar con ellos, pero nosotros lo tenemos claro. Si ellos quieren que Podemos sigan el pacto de gobierno o toman medidas reales, urgentes, en tema de vivienda, o que con nosotros no cuenten. No vamos a ser cómplices de que sigan habiendo problemas en esta ciudad, que haya herramientas y medidas y análisis que te diga que se puede hacer cosas y que no se hagan. Y ya por último, bueno, yo creo que ya hemos dado tantos datos que ya no va a haber más. Creo que ha sido, para nosotras era muy importante presentarles este estudio, que vean que todas las medidas que nosotros proponemos tienen una base científica, tienen una base jurídica, que no nos estamos inventando nada, y que si no se hace es porque no hay la valentía ni la gana de hacerlo. Y les puedo asegurar que a valentía y a ganas no nos gana nadie, así que muchísimas gracias por venir y abrimos el debate. Vamos a hacer un turno de preguntas y ya después responderíamos a estas preguntas. Y bueno, me dicen de la organización que saludemos también a la gente que nos está siguiendo a través del TikTok, que son más de 150 personas, y también un saludo para ellas. Bueno, pues... Pasamos el micro, hagan las preguntas y luego responden, ¿vale? ¿Estabas tú? ¿Tú? 3, 4... Hablen ahora o callen para siempre. No. Perdón, 5. Sí. Hola, perdón. Hablabas antes de restringir la vivienda vacacional con mecanismos jurídicos a nivel del Cabildo, pero es que nosotros tenemos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene unas ordenanzas y ya una de ellas, déjame leerla bien, pone: la vivienda vacacional, por su condición de uso turístico, deberá cumplir en edificios de uso residencial las condiciones de posición y acceso independiente en relación a dicho uso residencial establecidas en las ordenanzas municipales de edificación. Que si vamos a las ordenanzas municipales de edificación, te establece que solo pueden estar por debajo de las plantas de vivienda y con un acceso directo a la calle. Prácticamente todas las viviendas vacacionales son ilegales o no pueden ejercer. Y entonces, o sea, los mecanismos ya están, solo falta... ¿No? Claro. Pero ya lo tenemos. Vale. Hacemos todas las preguntas y después hacemos todas las respuestas. Es que tenemos un micrófono nada más. No, era una pregunta, más bien una pregunta. Ayer hablando con un compañero, le dijimos que cómo era el problema de la vivienda, que es un problema complejo, y me dijo así muy escueto, pues no haciendo lo del PP. Otra cosa, es un problema complejo y para mí tiene que ser a través de un programa integral multicomponente. Quisiera saber la gente de Barcelona, porque Joan Belarra hablaba de una expropiación de uso y, sin embargo, la última noticia que yo tengo, a lo mejor tú me lo podrías ampliar, de Barcelona, que el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha propiciado el embargo, aparte del embargo municipal, a edificios que, por ejemplo, el edificio del Cubo, así tú me podrías ampliar esta información, va a ser derruido y va a llegar a un convenio con la empresa. Sabemos que el Sareb, que me parece que ha dado este año, el último año, 21.000 millones, es el dueño de casi todos los terrenos de las viviendas que están en manos de posesión del Banco Malo. Y entonces quisiera saber si esa medida que se está aplicando a través del embargo del Cubo, que ese terreno va a pasar a posesión del Ayuntamiento de Las Palmas y se va a emplear para zona verde. Gracias. Falta Lidia, faltaba... ¿Quién quería hacer preguntas? Voy a ser un poco crítica, voy a hablar del barrio
y necesitamos respuesta a lo que voy a decir. A ver, entre esta legislatura que van dando y la legislatura anterior, siguen dando permiso para hacer monstruosidades en este barrio, en altura y en edificaciones de viviendas vacacionales. Están asfixiando a la población de este barrio hasta tal punto de estrangular carreteras de salidas a las autovías y a las afueras, poniéndonos en peligro a la ciudadanía. Además han regalado suelo público, una carretera que es Fernando Guanarteme, un trozo de ella la han regalado a entidades privadas. Este aumento tan grande, este aumento de vivienda por parte de que le han dado permiso el ayuntamiento conlleva a un aumento de aguas fecales en lo que nuestras tuberías son de los años 50. Si estas viviendas y estas personas cada vez somos más, si antes lo que teníamos era para aguantar las aguas fecales de viviendas de casas terreras, pues esto ha aumentado muchísimo para que estas estructuras lo sigan aguantando, pero siguen dando permisos para edificar. Estas alcantarillas son de los años 50. Después, el construir encima del barranco La Ballena, al cual le hemos puesto el nombre para que sepa todo el mundo que ahí hay un barranco. Que lo de Valencia no es algo casual, que las aguas cuando vienen van a los sitios donde siempre han estado y que se está edificando ahí o encima del barranco y construyendo pues viviendas hasta de 11 plantas, como es el Mojón, que para dar 11 plantas dijeron de dar dotacional y lo que han hecho es poner un parcucho, iba a decir una mala palabra ahora pero me la callo, un parcucho que no sirve para nada, ¿vale? Esperen a ver. Bueno. Después, además de lo dotacional, nos dicen que nos van a dar espacios libres para encuentros, para la población, nos van a poner arboledas, porque estamos en un cambio climático y de mucho que nos ha aumentado las temperaturas en este barrio. Los alisios no llegan a las casas, a las calles de atrás. Antes me llegaba en mi casa y ahora ni sopla, allí te mueres de calor. Tenemos una plaza del Pilar, que es lo único que teníamos cuando teníamos las viviendas, cuando las casas terreras, sigue siendo el único espacio que tenemos de reunión en este barrio, de cuando se hacen las fiestas, y encima es el techo de un aparcamiento, cuya planta de abajo tiene una bolsa de agua y casi siempre está súper húmeda y con agua. ¿Qué más? Aquí comenzó las alturas, porque lo entendíamos, ¿no? La ciudad crece, pues el barrio crece, alturas de 4 plantas, tenemos las mismas anchuras en las calles. Hoy día ha subido de 4 plantas a 6 plantas con la buhardilla, cosa que no es típica canaria, nos están quitando nuestra cultura, pues nuestra cultura es tener azoteas, ¿vale? Pues nada, que han subido y hay edificios, estoy temblando, hay edificios además de eso, de las alturas que están permitiendo, pues también están haciendo edificios de 11, 13 y las 17 plantas que se quieren hacer en la famosa calle que quieren ampliar, Mesa y López, que la quieren llegar hasta el centro comercial porque no tiene otra salida. Entonces no es un bien común para este pueblo, ni este barrio, ni esta ciudad, es solo especulativo, porque ya la unión del puerto y el norte está hecha hace muchos años con el túnel Julio Luengo
y que pasa por la autovía, y punto. Y la gente que viene del norte, que viene del centro, ¿sabes por dónde vienen? Pues vienen por la autovía y se meten al Centro Comercial Auditorio. No tienen que atravesar Guanarteme para nada. Encima, Mesa y López, hoy día, la mitad de ella hasta la Plaza La Victoria la han hecho peatonal. Luego, no entiendo ese énfasis de seguir con esta maldita carretera, que además que hay contaminación, un ruido, y que no va a terminarse, porque te lo puedo asegurar, y lo hemos hablado mucha gente, eso no va a terminar, porque hay un desnivel bastante importante con la unión de JSP de José Sánchez Peñate, que es la del Centro Comercial Auditorio. Entonces, se siguen haciendo destrozos. Tuvimos una reunión con la alcaldesa en la cual le dije, el colectivo que fuimos, dijimos de que había un peligro de salida si se hacía lo de las casi 500 viviendas y ahora encima van a hacer otro enfrente de 100 viviendas más, que es el edificio Plaza. Estoy hablando del edificio de la Residencial América y ahora enfrente otro más. Vale. Que la salida a la autovía era un estrangulamiento de este barrio, que si sucediera algo es una entrada y salida de lo que realmente debería pasar los coches por la autovía, y los que son residentes o los que vayan a hacer algo en el barrio, pues entran al barrio. Y van a dejar el mismo ensanche que tiene hoy día. Cuando también van a hacer ahí, pues me imagino que ustedes lo saben, uno de los mayores supermercados donde entraría muchísimos camiones, muchísimos coches. Es decir, es un atropello, una barbaridad con este barrio, ¿entiende? No lo entiende. Y de lo que siempre están orgullosos el ayuntamiento y todo el mundo, de la playa de las canteras, pues de verdad no la están cuidando para nada. Si no cuidan al barrio, no cuidan a la playa, porque toda la porquería, cuando se revientan las alcantarillas que nos han sucedido ya, y todo lo que viene por el barranco, todo irá a la playa de las canteras. ¿Y el emisario qué? Que hay un emisario legal que tiene salida en las canteras. Gracias. Hola, buenos días. Voy a seguir con el relato de Lidia. Cuando dicen dotaciones verdes, es que nos van a poner trozos de jardín de esos de plástico. Esas son las dotaciones, o pintados. Buenos días, soy Gloria de Avecalta, de Ciudad Alta. Le voy a dar un par de datos que dio el año pasado el Cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canaria, por cierto. Grupo de gobierno también en Las Palmas, de 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La demanda de recursos naturales se hace insoportable. La expansión urbana se hace insoportable. Si todo el mundo consumiera recursos como lo hacen las Islas Canarias, necesitaríamos 3,84 planetas para seguir viviendo. Esos son los datos que daba el Cabildo. Yo vengo de Ciudad Alta. Ciudad Alta es yo también estoy nerviosa. Es el distrito que tiene mayor densidad de población. 109.000 personas vivimos en Ciudad Alta. En Ciudad Alta se subieron un mamotreto que se llaman las Torres del Canódromo. Queda confirmado a día de hoy, y lo sabe el ayuntamiento, que dichas torres se están moviendo en sus cimientos, y lo sabe el ayuntamiento. Si esas torres no se derriban, significa más política de hechos consumados, como fue la biblioteca, como fue la comisaría, como está haciendo Guanarteme. Creo que hay que pararlo de una vez por todas. Y ahora yo le quiero preguntar a Gemma Martínez, que es la concejala en el ayuntamiento. Nosotros le hemos hecho el escrito, más que Guanarteme, porque llevamos más años en la lucha. Nosotras queremos preguntarte si a ti te llegan todas las quejas, todos los escritos
que nosotros llevamos haciendo desde 2020 sobre las torres del canódromo, si a ti o a Nueva Canaria. Porque nosotras nos preguntamos, ¿quién realmente sabe la problemática real que hay en las torres del canódromo? No sabemos si Carolina Darias, porque nosotros se las mandamos directamente a ellas. No sabemos si ella realmente, con quién comparte esa información, porque ustedes como grupo de gobierno, no sé, ahora que te lo estamos diciendo, pues deberías preguntarle y saber dónde están todas esas... Estamos ya por la diputada del Común. Ya se le está viendo también el plumero porque es muy complicado. Y también sabemos que hay gente, porque a María Ángeles Sánchez la quiere mucha gente. Algunos la odiarán, pero otras la quieren y nos pasan información. María Ángeles Sánchez es la presidenta de Abecalta. ¿Vale? Entonces también sabemos que en el juzgado están buscando a alguien que prevarique sobre una sentencia firme. Y como sigamos así, esas torres se construyen. Y luego lo que viene detrás, que es lo que desconoce la gente, es que cuando ese IBI se paga 200 euros, porque esas viviendas, no crean los relatos que ya están pensando a contarse por ahí de que, porque claro, la gente dice, la gente trabajadora, oye, y en vez de tirarlas, que nos la den, que las vendan. No, eso es una mentira grande. No lo van a hacer. Esas torres, si están ahí, es porque van a valer una pasta. Y significa que el día que esas torres se terminen de construir, suba el IBI, la mitad de la gente de Chamán, Chumberas, Escaleritas, nos vamos a tener que ir. Porque a ver quién mantiene esos precios. Y ya no hablamos de los grupos de inquilinas e inquilinos. Así que creo que las torres del canódromo, creo que deberíamos de tomárnoslas de una vez por todas en serio y que se derriben. Porque además ciertamente no están bien hechas y los cimientos se mueven. De hecho, le pedimos que queríamos hacerle una investigación ajena al ayuntamiento. No queríamos técnicos del ayuntamiento. Pues ni una cosa, mandaron técnicos del ayuntamiento, se dieron una vueltita por fuera, porque no entraron dentro, porque ya nadie quiere entrar, ni incluidos los profesionales de seguridad que trabajan en el parque. Y, en fin, es que se cree que somos toletas. Y no, somos buenas, pero toletas no somos. ¿Sabes? Y eso era lo que quería decirles. En la lucha seguimos. Gracias. ¿Alguien más quería alguna pregunta? Mira, una cosa que yo quería plantear también, lo que estaban diciendo antes y lo que siempre se ha dicho, que hay como 200 y pico mil viviendas vacías, o sea, que no se alquilan. Pero yo creo también es que el arrendatario tiene miedo a alquilar porque está súper desprotegido. O sea que cuando una persona alquila, pues se puede ver que el inquilino pues no le pague y se quede sin su renta. Pero el otro día leí que para este año lo que se pensaba hacer era que habían como 12 puntos nuevos para la ley de alquiler. Y una de ellas era que al arrendatario, o sea, si le fallaba, el inquilino le fallaba, el gobierno se hacía cargo de pagarle ese alquiler siempre y cuando el inquilino fuera menor de 35 años. Y también decía que... Sí, algo de eso era, ¿sabes? Como que el inquilino tenía, si era menor de 35 años, pues le pagaban ese alquiler, que tenía que apuntarse una lista, tanto el arrendatario como el inquilino, tal. Y entonces yo creo que uno de los grandes problemas es ese, que la gente tiene miedo a alquilar, prefiere dejarla vacía o prefiere convertirla en vivienda vacacional porque le da como más seguridad alquilarla. Entonces yo creo que también hay que potenciar el amparar también al arrendador. Vale, era esa mi pregunta. Espera, porque está la compañera primero y ya cerramos con estas preguntas porque si no... Lo mío es rápido, ¿no? Yo en realidad no tenía ninguna pregunta porque, bueno,
Lo siento, pero lo tengo que decir así. No tengo mucha fe en los partidos nacionalistas, es decir, nacionalistas españoles, con respecto a las políticas de Canarias. No creo que miren por nuestro bien. Yo creo que es todo mucho hablar, pero luego poco los resultados que vemos realmente. Pero ahora cuando la compañera estaba hablando, sí que digo yo, hombre, pues sí que a lo mejor recuperaría un poco la fe en partidos nacionalistas españoles si pusieran como un requisito mínimo si tienen representación en el partido, que trabajen con las asociaciones de vecinos de los municipios de la isla. Es decir, si tienen representación en Las Palmas de Gran Canaria, pues que las políticas que apliquen o las leyes que propongan que sean pues en acuerdo con los representantes y las representantes de las asociaciones de vecinos de los municipios, de los pueblos, etcétera. Porque ahora mi compañera preguntó, ¿a usted le llega esto que nosotros les hemos enviado? Y no le ha llegado nada. Con lo cual creo que si para gente como yo, que ya no creemos o sea, que lo que más creemos es en el independentismo, aunque no hay representación tampoco independentista que me convenza, pero si algo pudiera tal vez convencernos para decir, bueno, tal vez sí voy a darle mi voto a Podemos, aunque sea un partido español, sería esto, ver que ponen como un requisito participar con las asociaciones de vecinos, que al final son los que realmente viven aquí y viven los problemas de las islas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Antes ustedes dijeron que incluso desde Bruselas decían que todo está bien, pero hace falta la masa social. La masa social está. Lo que pasa es que no nos sentimos solos, muy solos. Muy solos en el sentido tanto económico, que no es barato pelear contra las organizaciones y contra los estamentos establecidos, y el tiempo que le dedicamos, que no es poco, es mucho. Le quitamos tiempo a nuestra familia y a nuestro trabajo y después no nos sentimos recompensados por medio de ustedes. O sea, antes, una vez te lo pregunté, ustedes heredan todo lo que les vienen detrás y nosotros nos sentimos con doble fuerza todavía, con doble esfuerzo para poder llegar, porque sabemos que los que están ahí estaban luchando por lo nuestro. O sea, y después, desde el año 2000 hasta el 2000, hablando de la vivienda, desde el año 2000 hasta el 2000, hasta el actual, la población en Las Palmas no ha aumentado. En Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo más o menos la misma, pico más, pico menos. Pero sí en los barrios se ha establecido vamos a construir más en plan especulativo, porque aquí en Guanarteme, en el año 2000, eran 6.000 personas. Ahora son casi 11.000, solo en esta parte del barrio. Y en el año 2000 teníamos el mismo problema de vivienda que tenemos actualmente ahora. Teníamos el mismo problema. Lo que pasa, el problema de vivienda, o sea, pero los alquileres eran mucho más posibles que ahora. En el año 2003, Guanarteme se llenó de gente joven que vino con ganas de participar, pero en el 2008 se estancó y se pusieron unos precios prohibitivos para ellos y prohibitivos para la gente que vivían aquí, que vivían de alquiler. Entonces empezaron a aparecer, y el ayuntamiento es cómplice de eso, porque el ayuntamiento en el barrio de Guanarteme, con una población tan densa como existe, sigue dejando fabricar edificios que realmente, porque necesitamos vivienda, vale, vivienda, pero también dónde vamos a construirla, porque no podemos construir por construir, que eso es lo que se está haciendo aquí, sin un espacio suficiente para la población y la calidad de vida. Y tenemos la playa también la teníamos en el año 2000 y nadie quería venir a vivir a Guanarteme. Y los precios eran posibles, por eso vino la gente que vino. Pero ahora los precios que vienen ahora, la gente joven no puede venir al barrio Guanarteme a vivir, es imposible. Los precios son prohibitivos. Que la gente tiene que ganar dinero, sí, me parece muy bien. Pero en Guanarteme era un barrio nació un barrio pobre, un barrio obrero. Ahora nos hemos construido, ahora estamos construyendo vivienda y además el 60% de la economía para la construcción de esos edificios vienen de inversores, de grupos de inversores.
Y el 3% de 480 viviendas que se va a construir en el Gran Guanarteme, el 3% son viviendas de 3 dormitorios. Todos los demás son estudios y dormitorios. ¿Residencial para quiénes? Yo tengo una familia de 4. O sea, bueno, nada más. Venga. Pero necesitamos el apoyo total en la calle. Intervención y cerramos porque son las 2:10. Nosotros somos colonia, somos cosas regional y no tenemos derecho a votar. La ecotasa es un parche, yo creo que es moratoria, lo que habría que Las dos, porque la ecotasa, si tú vienes aquí y me manchas esto de mierda, tú me das dinero y Compañero, respetamos los turnos de palabras que me habla el compañero. Se sale un poquito de lo último que hemos visto, pero uno de los problemas que siempre nos deja toda esta especulación urbanística es que cada vez que viene una crisis, los pueblos, las ciudades y todas las zonas se quedan con un montón de edificios sin terminar. Y otro problema que se observa mucho, sobre todo en los pueblos, aquí un día nos fuimos por toda la antigua carretera del sur de Tenerife, es la cantidad de vivienda abandonada que hay, vivienda que está en estado de semirruina y demás. Podríamos pensar en todo caso, esos señores o señoras o instituciones que quieren invertir, decirles, ahí. Muchas gracias por todos los comentarios y las aportaciones, también para entender mejor el contexto y las luchas que se están dando, y comentar solo un par de cuestiones que han salido, que creo que van más dirigidas a lo mejor para conocer la experiencia de Cataluña, y algunas cuestiones un poco más jurídicas. En Cataluña se prevé la expropiación del uso de determinadas viviendas vacías, sobre todo que afecten a personas jurídicas, grandes tenedores, empresas. Es algo que está en la ley, pero que en la práctica apenas se está produciendo, porque implica algo complejo, que es, primero, que un ayuntamiento, que la comunidad autónoma abra un expediente para declarar que esa vivienda, aunque todo el mundo sepa que está vacía, efectivamente lo está. Es un procedimiento administrativo lento. Y después que se tiene que iniciar esa expropiación, que no es gratuita, que hay que pagar un precio, pero que es verdad que es un precio inferior al de mercado, por lo tanto es una buena herramienta, pero sí que enlaza mucho con una cuestión que en el informe aparece mucho, que es que está muy bien las leyes, pero que en materia de vivienda, como en casi todas, hace falta después todo un aparato administrativo que fiscalice que se cumple lo que pone la ley, que haya inspección, que haya control, y ahí también tiene que haber como un equipo jurídico municipal que pueda encauzar todos estos tipos de trámites. Y después, sobre el tema de la inseguridad de los arrendadores, ¿no?, de los caseros para poner la vivienda en el mercado, lo primero de todo es que hay como un discurso público interesado de que este es un problema generalizado. Y esto, en la mayoría de casos de territorios, es el 2-3% como mucho. Es verdad que programas como este pueden dar mayor seguridad, pero es que en la mayoría de casos los inquilinos pagan, incluso los hogares más vulnerables. Los que vemos es que se quitan de un montón de cosas para pagar el alquiler, que llegan al mes sufriendo para pagar el alquiler, que es lo primero que aseguran. Entonces, la mayor seguridad de que te paguen el alquiler es no subir el precio, punto, se acabó, ya está. Se mantiene el precio y se paga. sí. No hay más seguridad que esa. Después hay una cuestión fundamental, que la mayoría de impagos que más agujeros dejan en las economías de los propietarios es por falta de realojo de las administraciones públicas. Porque si llega un impago y desde servicios sociales se puede ofrecer una alternativa digna a esa familia, la solución de impago dura varios meses. El problema es que no tenemos viviendas alternativas para las familias que caen en impagos. Sí, no sé si quieres añadir tú alguna cuestión. Para responder un poco a Lidia, a Gloria, a los compañeros de Guanarteme se mueve,
Por partes. Lo que tú comentabas precisamente de las modificaciones de la ordenanza para que la entrada fuera independiente, eso fue una medida que yo entiendo que en su momento se hizo por buena voluntad para intentar regular un poco los alquileres y se ha visto que las consecuencias han sido nefastas. ¿Por qué? Porque eso lo que ha permitido es que edificios enteros, cosa que antes no pasaba, a nosotras lo hemos hablado, lo que está pasando en Guanarteme nos está pasando en la Isleta. Al lado de mi casa han construido un edificio entero que ahora es vivienda vacacional. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Pero por eso te decía antes que para nosotras hay, y lo hemos puesto ya encima de la mesa con nuestros compañeros del PSOE, bueno, con el PSOE, con los socios de gobierno, exacto, mejor, hemos puesto encima de la mesa que es urgente modificar el plan general y estas ordenanzas para evitar, pero ya no solo esto de la vivienda vacacional, estamos hablando también de los usos que comentaba antes. Creemos que es urgente, y eso lo puede hacer el ayuntamiento desde ya si hubiese voluntad, y no parece que la haya, de modificar las ordenanzas y el plan general. Nosotros estamos intentando desde dentro, tengan en cuenta que ahora soy yo sola, somos 15 concejales de gobierno, estoy yo sola como podemos, pero te puedo asegurar que eso ya se ha hablado. Ese tema en concreto, de esa modificación que se hizo en la ordenanza para que la vivienda sea, o sea, que la entrada fuese independiente, eso ya lo hemos puesto encima de la mesa. Sí, de hecho sabemos quién la hizo. Vale, exacto. Sí, no me tienes que contar nada que no sepas. Y de hecho ya sabe, Lidia, yo me reuní con ustedes nada más llegar a ser concejala y asumí en primera persona los graves errores que cometieron nuestros compañeros. Y lo voy a decir así de claro. Y no se me caen los anillos. El anterior concejal de urbanismo hizo barbaridades, por eso los expulsamos del partido. Barbaridades que ahora yo asumo como concejala porque, pues lo que tú dices, lo dijiste tú. Al final, pues somos, por desgracia, era una persona de mi partido, pero nuestra forma de hacer política es absolutamente diferente. Su forma de concebir el urbanismo de esta ciudad no tiene nada que ver con nuestra forma de concebirlo. Ahora es verdad que no tenemos el mismo poder dentro del ayuntamiento, pero el poco que tenemos te puedo asegurar que lo estamos destinando casi en exclusiva a la vivienda. Y hasta el punto que es cuestión ineludible para seguir o no en este gobierno que se dice de progreso, ¿vale? Pero ese tema en concreto lo estamos viendo. Lidia, somos plenamente conscientes de que no hay infraestructuras, que este barrio se creció sin mejorar las infraestructuras, sin mejorar el abastecimiento, no hay zonas verdes. Yo soy la concejala de Parques y Jardines y cuando vengo aquí me da esta pena porque hay 4 árboles que tenemos que podar, es una lástima. Se priorizó una plaza dura como la Plaza del Pilar para poner un parking, porque en esta ciudad tenemos un grave problema con la sacrosanta necesidad de tener un coche sin ver que eso ocupa espacio público y si no es espacio público tienes que hacer parking y si son parking quitas espacio verde. Entonces tenemos un problema con eso, somos muy conscientes de las burradas que se están haciendo en este barrio, lo sé, de hecho se lo dije, fue la primera asociación con la que me reuní y a la interna estamos dentro de la poca fuerza que ahora tenemos, pero bueno, que es importante intentando revertir burradas, pero que ya están aprobadas. Ese es el problema y lo hablamos en su momento. Esos edificios ahora ya, yo por lo menos no soy capaz ni de broma de pararlo porque ya se están construyendo. Ahora, si quieres seguimos hablando, pero las torres del Canódromo, siendo consciente de la problemática de las torres del Canódromo, te aseguro que al grupo de gobierno, que somos 2 concejales de Nueva Canarias y una de Podemos, no nos llega para nada esas quejas desde el año 2020, así que por favor, Gloria, si puedes, nos las haces llegar directamente, porque somos el pepito grillo ahí dentro. Pues Gloria no nos ha llegado, mi niña, así que si me lo mandas yo te lo agradezco porque nos falta información. Urbanismo, todo lo decide en este ayuntamiento urbanismo, esa es la realidad, todo, hasta donde se pone un árbol, y esto es así. Entonces, tienen el máximo poder y el resto lo que hacemos es mantener lo que ellos deciden hacer. No tenemos capacidad... Espérense para seguir. Perdón. Y si quieren luego, a lo mejor podemos quedarnos en un corro y hablar de lo que ustedes quieran, o sea, con calma, ¿vale? Y sí que te quería comentar lo de los vecinos. Fíjate tú, si para nosotros es clave hablar con los vecinos y vecinas que nos hemos reunido... yo creo que somos la única concejalía que se ha reunido con más de 30 asociaciones de vecinos de más de 30 barrios, estamos todos los días en la calle, porque para nosotras es clave. O sea, no se puede hacer una ciudad, construir un futuro de ciudad sin contar con las asociaciones de vecinos que son los que conocen su propia realidad. Ayer estuve hasta las 8 de la noche, y lo sabe mi mujer aquí presente, porque tengo a mis hijos medio abandonados,
Estuve hasta las 8 de la noche en una reunión con las asociaciones de vecinos de los diferentes riscos porque queremos hacer de su mano un proyecto de regeneración urbana y nada va a funcionar sin los verdaderos protagonistas. No, sé que no te voy a convencer, pero que sepas que eso que tú demandas lo estamos haciendo y forma parte de nuestro ADN. Luego tú votarás a quien quieras súper legítimamente, pero no se puede construir ciudad sin contar con la gente que vive en los barrios. ¿Qué más? Bueno, yo creo que más o menos las preguntas. La compañera antes no estaba cuando respondimos lo del alquiler, si quieres luego te lo contamos, pero es verdad que aparte debería existir un sistema público de garantía, pero realmente, aunque exista, como decía Miguel y antes lo comenté con los datos, nos están vendiendo la moto porque así generan empresas como Desocupa o se generan sistemas de alarma como Securitas Direct. Ni la ocupación es un problema real en número de datos, ni los impagos son reales. Ya lo dijo Guillén con datos reales, 2-3%. Siempre se ha pagado el alquiler. Históricamente, si tú hace 20 años, hace 1, hace 10, ponías una casa en alquiler, puede ser que corras ese riesgo de 2%, pero la gente paga. La gente no quiere que les expulsen de su casa porque, como decía Miguel, no tienes una alternativa habitacional, te vas a la calle, porque las administraciones no tenemos vivienda pública a poner a disposición. Entonces, hablemos con datos cuando nos hablen de esas cosas, que es real, hay un 2% por desgracia que tienen problemas con sus inquilinos e inquilinas, pero hablemos de datos reales. Y bueno, dicho lo cual, ahora hablamos de lo que quiera, nos quedamos a hablar de las cuestiones que han quedado pendientes, pero como ya es muy tarde para el resto que se quiera ir, yo les agradezco muchísimo que hayan venido a este acto, porque eso pone de manifiesto que el problema es real, que hay una preocupación y seguimos. Es muy importante, como decías tú, que la calle siga mostrando músculo. Yo creo que se asustaron mucho cuando en las manifestaciones del año pasado que salimos masivamente a defender el territorio, y desde las instituciones les puedo asegurar que ya estamos intentando con la fuerza que tenemos acompañar esos procesos, y cuenten con nuestra complicidad, aunque sea una concejala. Formo parte de la Junta de Gobierno y pueda hacerle llegar sus peticiones también. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por venir y feliz sábado.